Hey, hablemos de memoria. Hoy, un 24 de marzo, se conmemora el Día Nacional por la Memoria de la Verdad y la Justicia. Veamos de qué se trata. El 24 de marzo de 1976, el helicóptero de la entonces presidente o presidenta María Estela Martínez cambia su rumbo para dirigirse al aeropuerto Jorge Newbery, donde le sería informado que las Fuerzas Armadas hicieron un golpe de estado. Luego de esto sería llevada a la residencia del gobernador de Villa Langostura, donde permanecería unos meses, y después sería trasladada a la localidad de Azul, en Buenos Aires, donde permanecería alrededor de 5 años más. A las 3:10 de la mañana se cortan las transmisiones de todas las televisoras y radios para comunicar a la población el primer comunicado de lo que sería el golpe de estado. Ahora la junta militar conformada por Jorge Rafael Videla, Emilio Macera y Orlando Agosti gobernaban el país. Y 5 días después, el teniente general Jorge Rafael Videla asume como presidente de la nación. El reglamento decía que el puesto debía ser ocupado por un oficial superior retirado. Sin embargo, Videla se mantuvo en el puesto hasta 1978 sin retirarse. Después seguiría ahí, pero retirado. Fue suplantado como comandante del ejército por Roberto Eduardo Piola, que después lo suplantaría en otro lugar, pero no nos adelantemos. Desde el primer momento se implementó el estado de sitio, la ley marcial y el patrullaje militar en todas las ciudades, hecho que haría que desde el primer día desaparecieran de sus puestos de trabajo o de sus propios domicilios trabajadores, universitarios, políticos, periodistas y militantes. Ya en un principio funcionaban los centros clandestinos de detención, o de exterminio después, donde los secuestrados por las Fuerzas Armadas eran llevados, torturados, asesinados y desaparecidos. Muchas veces no salían con vida de ahí y eran fusilados. Las torturas eran de las más horribles que se le pueden ocurrir. Desde choques eléctricos, quemaduras, cortes en la piel, cortaduras de miembros como dedos y demás. E incluso si eras mujer y te tocaba algún torturador malviviente que tenía problemas con el género femenino, te podía meter roedores por cavidades íntimas. Testimonio real contado en el libro Nunca Más. El de Uruguay, la pileta, la picana, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Todo esto en pos de qué?, te preguntarás. Pues el contexto es el Plan Cóndor, que era una organización entre las dictaduras del Cono Sur y el Departamento de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, comandado por Henry Kissinger. O se hace exterminar toda ideología que pueda considerarse de izquierda. Comunismo, socialismo, peronismo, centristas no tan derechosos, Guerra Fría, my friend. Entonces, volviendo, la ESMA era el centro de detención exterminio más conocido, más tristemente conocido. Se estima que cerca de 5.000 personas fueron asesinadas, torturadas y desaparecidas aquí, además de que 34 bebés de desaparecidos pasaron por sus salas de maternidad. Bebés que claramente desconocemos su paradero, en su mayoría, y que nos lleva al otro punto, la apropiación de bebés. Separaban a sus madres de sus bebés y nunca más se volvían a saber de ellos. Eran vendidos, adoptados por los propios militares, regalados a los amigos del poder o si no abandonados en centros infantiles sin identidad ni nombre. Sufrieron todo esto entre 400 y 500 bebés. Y no hay que olvidar los vuelos de la muerte, que era una forma de deshacerse de todos estos secuestrados, donde eran sedados y se les ataba bolsas con piedras en sus pies para luego ser arrojados al Río de la Plata. A ver, sigamos con la línea de tiempo. Después de Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Piola toma la presidencia del gobierno, que obviamente seguiría con la línea de su predecesor, y luego de esto estuvo Liendo, que no riendo, y Lacoste, hasta que llega Leopoldo Fortunato Galtieri, el borrachín. Con él tuvimos la triste historia de la Guerra de Malvinas, y el hurto de las donaciones hacia los soldados. Es que no recordaban que el primer soldado era Galtieri y sus amigos. Luego de Galtieri vendría Reinaldo Vignone, que daría un brazo a torcer y luego de la imagen tan debilitada de las Fuerzas Armadas convocaría elecciones para 1983. No sin antes intentar eliminar toda la posible evidencia. Por favor, aquí tontos, ninguno. Hoy es el día de la memoria porque hay que recordar estos nombres, el de sus asesinos y perpetradores. Hay que recordar los establecimientos, fábricas, lugares de trabajo, lugares de estudio, escuelas, hospitales y todos los centros de detención. Hay que recordar sus excesos, sus frases sobre los desaparecidos, que no estaban vivos ni muertos, que eran unos entes. Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Hay que recordar a las víctimas y todo lo que sufrieron. Aunque para mi generación parece algo lejano, hay que recordar que nunca estamos seguros de nada, al punto que ni siquiera tienen respeto por todas estas cosas. Las desapariciones en la dictadura no tienen comparación. Fueron 30.000. La CONADEP finaliza su informe anunciando que fueron 9.000 desaparecidos, sin contar los 400 que omitieron por su orientación o identidad sexual. Pero también tenemos los documentos de la Embajada de Estados Unidos, que revelaban al Vaticano en 1978 la cantidad de 15.000 desaparecidos y muertos por la dictadura argentina. O el informe de Enrique Arancibia Chabel, terrorista de ultraderecha
derecha que data de julio de 1978. En este informe dice que los desaparecidos por la dictadura son de 22.000, entendiendo que estos últimos fueron en 1978, 5 años antes de que termine, y que encima faltaban los archivos de terror que fueron descubiertos en Paraguay en 1992. Gente impresionante para la cultura argentina como Haroldo Conti o Rodolfo Walsh fueron desaparecidos, y otros tuvieron que exiliarse para no ser víctimas de esto, como Julio Cortázar o Juan Gelman. Algunos, como Charly García, tuvieron que ingeniárselas para sobrevivir en el territorio mientras les cantaban en la cara que los dinosaurios eran los que iban a desaparecer. No partidicemos el relato. Las víctimas son víctimas, y el terrorismo de Estado es nefasto y atroz, tenga la bandera que tenga. Todos conocemos a alguno que se enriqueció en esta época, o toda familia tuvo algún conocido que le ofreció objetos o pertenencias de los desaparecidos. Desestimar y minimizar el número de muertos y desaparecidos para sentarse a la derecha o a la izquierda de cualquier tipo de política social o económica es una ridiculez. Los muertos no votan, o al menos no deberían de votar, así que hay que reconocerlos por lo que son: víctimas del terrorismo de Estado, víctimas de crímenes de lesa humanidad. Así que ya saben, nunca más.